¿no? Entonces, eso por supuesto genera una situación de ineficiencia en el comportamiento de las fuerzas militares y de la fuerza pública. Y en el contexto latinoamericano cada vez es mucho más anacrónico este tipo de incorporación a filas de personal civil, digamos, a las fuerzas militares. Creo que esa es la otra discusión que hay que dar, y hay que ofrecerle también a los jóvenes una manera distinta de servirle a la patria, ¿no? El servicio social alternativo, otras maneras como los jóvenes pueden ayudar, por ejemplo, a que la sociedad colombiana mejore sus niveles de convivencia, sus condiciones de seguridad. Seguramente el posconflicto puede ser una bonita oportunidad para vincular contingentes de jóvenes no a participar del conflicto, sino a construir el posconflicto. Y yo creo que aquí hay experiencias muchísimas en Colombia y en el mundo de vinculación de los jóvenes a actividades que no tengan que ver con la violencia y que por el contrario contribuyan a la paz, a la convivencia y a la reconciliación. Mira, en general, a excepción un poco de Venezuela, que ha llamado otra vez sus reservas de 2 o 3 líneas y los jóvenes tienen que hacer como una especie de adiestramiento, casi toda Latinoamérica, Suramérica, bueno, también Cuba tiene esa particularidad, ha abolido o tienen prácticamente abolido todo lo que significa el servicio militar obligatorio. Lo que pasa es que aquí hay una concepción muy errónea sobre la forma cómo se justifica ese reclutamiento. Lo que se dice es que hay que servirle a la patria, que hay que entregarle 12 meses, ahora 18 meses, en armas para defender a la patria. Y en muchos casos, esta patria no está amenazada, digamos, es decir, es erróneo creer que la única forma de prestar ese servicio a esa nación es usted portando un arma y tener entrenamiento militar de 3 meses. ¿Y para defenderla de qué? Si además tenemos miedo de ser reclutados por aquellos que nos dicen vayan a defender. Claro, ahí entra, digamos, obviamente, pero hay un tema, digamos, en el caso colombiano por el tema del conflicto armado, entonces se justifica en ese sentido, pero digamos, eso no es absoluto, no es justificable. Hoy en día, incluso la Corte también se ha pronunciado, usted no puede mandar gente a combate que ha tenido 3 meses de adiestramiento militar, porque los mandas es pues para el matadero. La Corte también ha dicho, se requieren unos mínimos para que vayan al combate. De esto lo sabe prácticamente la fuerza pública, y aún así, en el caso del departamento del Cauca, sabemos que hay soldados bachilleres con 3 meses que los mandan al campo de batalla. Entonces aquí son violaciones sistemáticas que se ocurren en esto. Y termino con esta particularidad. El hecho de portar un arma en una democracia para supuestamente defender la nación ante una agresión no justifica que todos tengan que cumplir la misma labor. Es decir, en una sociedad democrática no todos defienden la patria de la misma forma. Aquí hay otras formas de construir país y otras formas que los jóvenes pueden aportar, porque además muchos de los jóvenes, o la gran mayoría, son 18 meses y cuando salen de ese servicio militar no salen a hacer lo mismo, menos mal, digamos, no salen a portar armas, es decir, son 18 meses que pierden en formación vocacional, en activismo social, en activismos políticos, esto va a sonar muy feo, pero son 18 meses que pueden tildarse que son perdidos. Así es, no recibir ningún tipo de formación ni técnica ni profesional que les sirva para la vida laboral que van a enfrentar. Los cursos de derechos humanos que se dictan ahora son cursos de 1 o 2 días, una vez por mes, es decir, tampoco ahí tenemos una formación, y eso es un tema, y aquí porque aquí hay otro factor, incluso en épocas de posconflicto, no sé qué opine el concejal, aquí no solo hay que reinsertar los guerrilleros, aquí también hay que hacer un trabajo muy grande con la fuerza pública y no podemos seguir haciendo lo mismo, ese tipo de reclutamiento. Así es, y avanzando en engrosar las filas de las fuerzas militares y la policía, cuando ya supuestamente en un posconflicto no. Mire, el dato es este, para que usted lo tenga. Colombia tiene en este momento 481.000 miembros en la fuerza pública, contando a policía y las 3 fuerzas. El 1% de la población. Estamos casi en los niveles de Brasil, teniendo 4 veces menos población. ¿Qué hacer en estos momentos las personas que lo están mirando, familiares, jóvenes, que se van enfrentados a esta situación? O sea, es decir, ¿quién nos defiende? ¿A dónde se dirigen? Si a pesar de lo que estamos comentando aquí, se siguen cometiendo estos reclutamientos ilegales por parte del propio Ejército Nacional. Nosotros hemos recibido denuncias en el Consejo de Bogotá y hemos, por supuesto, adelantado los trámites, por ejemplo, para que varios de estos jóvenes que fueron reclutados en Bogotá y que aparecieron, por ejemplo, en San José del Guaviare, o en Arauca, o en el Meta, o en Putumayo, ¿no?, pudieran ser liberados y pudieran ser respetados
sus derechos, entre otras cosas porque varios de esos muchachos estaban exentos de prestar el servicio militar obligatorio según la ley 48, ¿no? Porque eran víctimas de la violencia, porque eran, incluso encontramos personas con problemas de drogadicción, por ejemplo, que estaban en tratamientos médicos, problemas, muchachos incapacitados psicológicamente para prestar el servicio militar y aún así estaban incorporados, objetores de conciencia, etc. Lo otro que pueden hacer las familias es, por supuesto, acudir a la Defensoría del Pueblo, que ha cumplido una labor muy importante en esta materia, a las personerías municipales que tienen la función de proteger, de protección de derechos humanos en sus respectivos entes territoriales, a la propia Procuraduría, porque en estos casos, si hay violación de la ley, eso compromete disciplinariamente a los agentes del Estado que estén violando la ley, de tal suerte que hay que acudir o a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Hay colectivos de objetores de conciencia también, digamos, hay organizaciones de jóvenes y organizaciones civiles que promueven la objeción de conciencia, y acudir también a los medios de comunicación en donde también hay una sensibilidad muy especial para denunciar estos casos y que, digamos, las autoridades se vean compelidas, se vean comprometidas, se vean obligadas, digamos, a responder Y adecuadamente. usted menciona una palabra también que es importante, la sensibilidad, pero también la sensibilidad de parte de la población, es decir, que no sigamos afirmando, no sé, usted seguramente lo han escuchado, y es que, oiga, ¿por qué no hacen una batida por este barrio? Tanto agua, tanto no sé qué, bueno, en fin, uno dice, pero, o sea, como que se tienen la idea en algunos sectores de que el ejército debe llevarse a estas personas improductivas para que sirvan allá a la patria. Me parece que esa no es la... Sí, hay un imaginario, digamos... Debe buscarse la profesionalización de nuestras fuerzas Hay militares. un imaginario, digamos, en la sociedad en general de que el ejército es una correccional. Ah, sí. ¿Sí? Que se lleva lo que no sirve. Y entonces que cuando el muchacho se porta mal hay que mandarlo al ejército para Que haya esa disciplina. para que regrese, ¿no? Pero puede regresar mutilado, ¿no? O puede regresar peor de como se fue, ¿no? Entonces, yo creo que esos imaginarios hay que romperlos, ¿no? Y como decíamos ahora fuera de cámaras, ¿no? Lo malo de todo esto es que las batidas se hacen, en el caso de Bogotá, en el 20 de julio, en Kennedy, ¿no? En Ciudad Bolívar. Cercano a los colegios, incluso a las iglesias, en Ciudad Bolívar, en los barrios populares, ¿no? Quizás la única manera de que uno vea un camión del ejército sin placas, como lo hemos visto aquí en Bogotá, ¿no? Cazando muchachos en el Parque de la 93, pues será cuando el alcalde Petro construya el proyecto de vivienda de interés prioritario en el Parque de la 93. Además que no es muy desacertado pensar que con este situación que se vivió en el gobierno anterior de los falsos positivos, cualquiera tiene miedo de subirse a un camión de esos. No, es que fíjese, aquí han hecho reclutamientos con camiones sin placa. Guarniciones militares del Guaviare y de Arauca vienen a hacer procesos de reclutamiento a Bogotá, ¿no? Hemos encontrado que a los muchachos, por ejemplo, tenemos documentado casos de que les retienen las cédulas. Los muchachos han sido sometidos a golpes, Así es. a violencia física por parte de los uniformados. En fin, ahí, le repito, hemos tipificado 11 violaciones, 11 tipos de violaciones a la ley que regula los procesos de reclutamiento. Uno no entiende, por ejemplo, cómo con el presupuesto militar los señores del ejército que salen a hacer estas batidas, no tengan un identificador, ¿no? Biométrico, por ejemplo, para que, o un computador, ¿no? O unos medios electrónicos para cerciorar cuál es el estado y cuál es la situación militar de los muchachos que son retenidos en las calles de la ciudad. ¿Y por qué mejor en vez de estar frente a los colegios reclutando a las personas, a estos jóvenes que se sabe que son estudiantes, que hasta ahora están saliendo a estudiar y que necesitan una oferta laboral apropiada para ellos, por qué no se colocan puntos de información, dice uno, para llamarlos a prestar un buen servicio a la patria y no tomarlos de esta manera tan desprevenida y descortés? Ahí lo que pasa, digamos, es que hay dos imaginarios. El imaginario uno es que las familias quieren que se lleven a sus hijos. Ese imaginario cada vez es menor.
de todos los chicos que han tenido, digamos, que han estado en el colegio, recién salidos del colegio, yo no he encontrado la primera familia que diga, yo quiero que se lleven a mi hijo. Digamos, ese imaginario viene disminuyendo muchísimo. El otro imaginario es que la gente tiende a escondérsele al ejército y no quiere ir a prestar servicio, los jóvenes. Ese imaginario también es erróneo. Hoy en día, todos los estudiantes de los colegios oficiales dicen qué alternativas hay para nosotros resolver el tema del servicio militar y el tema de la libreta militar. ¿Qué ayudas hay? Es decir, si aquí se colocaran puntos de información, puntos de atención, si se hiciera una campaña pedagógica, estoy seguro que tendríamos el acceso de estudiantes a ir a preguntar por situación militar. No hay necesidad de cogerlos a las 9 de la noche, en tiendas o en bares. Creo que eso no es lo que se reclama. Esos dos imaginarios bajo los cuales se mueve este reclutamiento ya se están desapareciendo. Bueno, y para finalizar, nos queda un minuto de programa. ¿Cuál es la acogida de esta iniciativa de prestar el servicio no obligatorio militar, sino un servicio social, además ampliado para las mujeres, que son un aporte significativo para nuestra sociedad? Entiendo que hay un proyecto de ley que está haciendo curso en el Congreso de la República. Esta es una causa, además de los movimientos juveniles y de los movimientos pacifistas desde hace muchos años en Colombia, por lo menos hace más de una década que viene siendo una causa que yo creo que va ganando cada vez más adeptos en la sociedad colombiana. Hay una promesa presidencial. El presidente Juan Manuel Santos no puede burlarse del país. Hizo hasta un comercial de televisión, ¿no?, preguntándole a los padres de familia si estaban dispuestos a entregar sus hijos para la guerra. Y por supuesto, como era un comercial montado para su campaña, pues los padres de familia decían que no. Entonces, que no se olvide de esa promesa y que el señor ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, no solo sea coherente con su jefe, el presidente de la República, sino que cumpla la ley, que ordene el estricto cumplimiento de la ley. Y yo creo que hay que abrir la discusión definitivamente en el Congreso de la República a una reforma constitucional, que permita eliminar el servicio militar obligatorio y abrirle paso a un servicio social alternativo. Ariel, frente a estas iniciativas en el Consejo y en el Congreso de Colombia, ¿cuál es la posición de la sociedad civil? Mire, en general yo creo que hay como tres grandes posiciones. Uno, el país tiene que empezar a pensar en temas de posconflicto y de construcción de paz. Y nuestros jóvenes no pueden tener como única alternativa el uso de las armas para prestar un servicio. Aquí pueden haber otro tipo de alternativas. Yo creo que esta puede ser la última generación de jóvenes que va a vivir este conflicto armado y no podemos entonces seguirlos llevando a eso, sino más bien que construir otras alternativas como un servicio social. Lo segundo es que aquí tiene que haber un pronunciamiento de la presidencia, no por el hecho de estar negociando y porque algunos sectores militares no estén a favor del proceso de paz, hay que dejarles hacer lo que quieran. Ya vuelvo y lo dijo el concejal y lo dije yo varias veces, esto es ilegal, la Corte Constitucional se ha pronunciado y esto se tiene que prohibir. Y lo tercero, y que también es muy importante, es que le recomendamos al ejército que suavice sus métodos para atraer a los jóvenes, que implemente otro tipo de herramientas, que no tienen que ser camiones sin placas a las 9 de la noche. Eso no se hace en una democracia, eso se hace en dictaduras, pero en una democracia eso no se hace. Y que con todo el presupuesto para las fuerzas militares se puede diseñar una buena plataforma que atienda las 24 horas del día este tipo de requerimientos. 4.2% del PIB en este momento se invierten en temas de seguridad y defensa. Bueno, pues muchas gracias por estar en Punto Crítico en esta tarde, concejal Antonio Sanguino. Muchísimas gracias por la invitación. Ariel, muchas gracias por la paz. Muy amable, muchas gracias. Les esperamos en otra emisión de Punto Crítico con más temas de Colombia y del mundo. Hasta pronto.